La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Soy Samuel Ciprés, maestre Ciprés. Mira, para mí ver nacer La Cafetera o el diario.es, Carne Cruda, que al final es un poco todo lo mismo, es como vivir una época que nos la habían contado pero que estaba por llegar. Esa manera de contarnos las cosas sin gritos, sin tonos imperativos y con amabilidad. Así que nada, gracias Fernando, gracias María, gracias a La Cafetera y gracias Resistencia. Si estoy diciendo esto, soy la Resistencia y no estoy solo. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Los militantes. Y por eso, por mucho que digan algunos, el día de las primarias habrá una papeleta que ponga Pachi López, para seguir defendiendo la unidad de este partido y un proyecto en el que creo. No le hemos fallado nunca a España, no le hemos fallado nunca a Andalucía, no le hemos fallado nunca al PSOE y no le vamos a fallar ni ahora ni en el futuro, porque Andalucía y España no necesita la visión de los socialistas andaluces. Y al final hubo consenso, pero ¿cuánto costó ese consenso? ¿Cuántas cosas tuvimos que escuchar en el Congreso de los Diputados y en la derecha, en Andalucía y en España, que no entienden qué supone que 9 millones de hombres y mujeres pidan dignidad, igualdad, libertad, paz, tolerancia, respeto? Bueno, yo creo que ni siquiera es que parezca que está defendiendo al presidente de Murcia, al expresidente, ojalá, de Murcia. Nosotros creemos que está defendiendo la corrupción, y está defendiendo la corrupción no solo por este caso concreto de Murcia, sino en general por sus acciones. Cuando el Partido Popular interviene en la justicia para destituir a fiscales que quieren investigar la corrupción, desde luego el Partido Popular se está poniendo del lado de la corrupción y se está poniendo en contra de conocer la verdad. No sé si tuviste muchos dolores de cabeza cuando pensaste tiene que ser Irene Montero la que ocupe este cargo. Me preocupaba mucho, y eso no lo pensé yo solo, por suerte, eso fue una decisión colectiva. Me preocupaba y me preocupa que le ataquen por ser mujer. Y eso es una cosa que en este país las mujeres tienen que sufrir. Creo que ni a ti ni a mí nos van a preguntar nunca con quién hemos dormido en función de nuestra responsabilidad. Hayamos dormido con quien hayamos dormido. A las mujeres sí, y eso es una constante en política y eso va a continuar y claro que me preocupa. En el caso, por ejemplo, cuando le pasaba lo mismo a Ana Botella... No, lo mismo no, lo mismo no. Irene Montero, para empezar, Irene Montero tiene un 9 y pico en la carrera y un 9,7 en el máster. Hace política desde los 16 años. Fue una de las referentes de la PA. Pero, sin embargo, como es mujer, hay que preguntarle sobre su vida privada. Este 8 de marzo es un 8 de marzo de lucha contra la ofensiva del capitalismo y el patriarcado frente a las desigualdades cada vez mayores que están desarrollando, frente a la mercantilización aún más cada día, no solo ya en materia de prostitución, sino también en materia de lo que son los llamados vientres de alquiler, contra la precariedad laboral que va en aumento y en consecuencia la feminización de la pobreza y evidentemente contra el aumento de la violencia de género en los distintos ámbitos.
c'est toi que je vois. Muy buenos días, amigas y amigos, bienvenidos a La Cafetera una mañana más, a este espacio en el que tratamos de analizar qué es lo que le está ocurriendo a este mundo tan complejo, tan convulso. Y para eso nos juntamos aquí, las proscritas en los límites de Sherwood. Emilio Silva, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando Berlín. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Muy bien. Semana? Los bien. Lunes bien, siempre, sí. Bien. Se va a dar hoy Hoy tenemos a María Navarro, a María.es, la tenemos con un constipado y va a estar hasta el miércoles, más o menos. Esperemos que no más. Pero se da la circunstancia, desgraciada por eso, de que hoy precisamente que vamos a hablar del paro del día 8M, por eso el hashtag es La Cafetera 8M, todas paramos, no está María, que es en buena medida quien decía, tenemos que hablar, tenemos que dedicarle mucho espacio a esto y en fin, y luego nos reprochará a alguien que haya dos voces masculinas, pero hay una femeninas. Bueno, ¿de qué ibas a decir? No, perdona. No, que también han entrado dos hombres en la concentración que hay en la Puerta del Sol. Sí, pero ha recibido bastantes críticas eso, ¿eh? Yo no lo quiero abordar porque no tengo mucha información sobre esto, pero me gustaría mirarlo con un poquito de precisión. Pero bueno, ya lo hablaremos cuando tenga un poquito más de información. En todo caso, llama la atención que el titular se convierta en dos hombres en una reivindicación que lleva semanas, lleva días allí. Pero bueno, hablaremos de eso en otro momento. En todo caso, sí que hoy le hemos pedido que venga una amiga, Chabela Cadenas. Muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Que forma parte del movimiento feminista de Madrid. Y le hemos pedido que venga, vamos a hablar con ella a lo largo de todo el programa, nos va a acompañar durante todo el programa, vamos a hablar de feminismo, vamos a hablar del paro del 8M y además le hemos pedido a Chabela, ha hecho un reportaje que vais a escuchar, lo escucharéis al final del programa. Esta es una de las metas que me gustaría que se pudieran alcanzar en este programa algún día, porque Chabela Cadenas es una excelentísima podcaster y entonces ha juntado en un reportaje que vais a escuchar, insisto, hacia el final del programa, ha juntado las voces de las mujeres que iniciaron los paros del 8M en todo el mundo. Es así, ¿no? Más o menos. Explícalo que lo vas a explicar. Bueno, es un reportaje sonoro sobre 4 mujeres que protagonizaron, que fueron parte de 3 paros o 3 huelgas, ¿no? Porque hay huelgas y hay paros, hay días libres de trabajo. La primera es una islandesa que participó en el paro, en el Día Libre de Trabajo de 1975 en Islandia, que es como muy importante para el movimiento feminista. Participó también en 3 paros posteriores o 3 huelgas posteriores de las que sabemos un poco menos, pero que ya vamos a escuchar en el reportaje. Y después hay 2 polacas, una polaca que fue la polaca que hizo como el llamamiento al paro, a la huelga del día 3 de octubre en Polonia, aquella huelga que acabó con esa reforma de la ley del aborto en Polonia. Y después una argentina que fue una de las participantes en el paro que hubo en Argentina en el 19 de octubre del año pasado llamado Ni Una Menos. Y después una polaca que hizo un poco de vínculo entre Argentina y Polonia. Hubo muchísimas mujeres así, por supuesto, pero aquí he elegido como estas 4 protagonistas. Bueno, pues lo escucharemos a continuación, lo escucharemos después, cuando hagamos el repaso de la prensa, las portadas, y hablemos un poquito con Chabela sobre feminismo, sobre reivindicación, y hablaremos del caso de estas mujeres que iniciaron importantísimos movimientos en sus países y que se han convertido en una referencia y a los que ha localizado Chabela. Y lo presento así, lo digo así porque, insisto, una de las cosas que nos gustaría es que alguien como ella, como Chabela, se convirtiera en los ojos de La Cafetera en el exterior, fuera nuestra reportera. Para eso necesitaremos la ayuda de los mecenas, necesitaremos la ayuda de nuevos mecenas. Dicho lo cual, quiero dar las gracias porque se han incorporado este fin de semana precisamente Juanjo, Andrés, Joan, Cristian, White Stone Rights Productions. Se ha incorporado también como mecenas, no sé quién eres, pero bueno, está muy bien. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Y gracias a ellos pues podemos emprender acciones como esta. Y nos gustaría hacer más, hacerlas suficientes con vuestra ayuda. Así que os pedimos ayuda. Bueno, estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola.
¿Ves? Ya están diciendo, buena idea la incorporación, queremos a nuestra reportera, pero ya escucharéis, el reportaje que ha elaborado tiene un altísimo nivel. Es un reportaje absolutamente formidable. No te sonrojes porque te lo estoy diciendo totalmente en serio. Estoy abrumado cuando lo escuché, nos ha gustado mucho y por eso hoy queríamos hablar, además dedicar a esto. Oye, que el miércoles es día 8M, se va a producir un importantísimo paro en todas las actividades en las que participan mujeres y se convierte en una gran reivindicación internacional y por lo tanto es una excelente oportunidad para que aprovechemos para hablar de este asunto. Bueno, no os he dado los buenos días convenientemente. Nuria Rodríguez, muy buenos días. Sark, Argantonio, Ricardo León, Su Perfume, Olga, tantas y tantas personas que nos ayudan a analizar, a comprender un poquito mejor qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y a quienes pedimos ayuda con este hashtag #LaCafetera8M, todas paramos. Veo a Ubelán, a Ángel Trianero, a Alquiji, Isabel Aranjuez, Manu Ejido, bueno, muchísima gente. Hardy Useful, ahora te voy a dar yo a ti una sorpresita, Hardy. Pero si os parece, vamos a despejar un poco en primer lugar las portadas de los periódicos y comentamos un poco qué es lo que llevan a sus primeras páginas los periódicos impresos de este país, porque nos ayudan a hacer un retrato sobre la información. La actualidad es una especie de columna vertebral de este programa, y aunque es agenda setting, pero también nos ayuda a saber por dónde están las oligarquías, por dónde están caminando. Hoy vemos en la portada del periódico El País: el cabecilla de la Gürtel negoció devolver todo su dinero en Suiza. Dice que Francisco Correa plantea entregar los 22 millones retenidos en el Credit Suisse a cambio de atenuantes ante las duras condenas a las que se enfrenta. Este fin de semana, la verdad es que no hemos tenido mucha información sobre este asunto, y hoy es muy curioso porque la información en las portadas de los periódicos viene muy fragmentada. Vemos algo de corrupción, vemos algo del accidente del Cougar y vemos mucho también esta batalla que se está dando en el seno del Partido Socialista. Había muchas expectativas puestas porque, no sé si recordaréis, una portada que leímos aquí hace pues un mes y medio, una cosa así, en el periódico La Razón creo que era, que venía a decir que Susana Díaz iba a realizar su anuncio después del Día de Andalucía. Y todo el mundo tenía la mirada fijada en el sábado, en el domingo, porque había un acto en el que iba a participar Susana Díaz, y entonces se esperaba que allí hiciera una suerte de anuncio, si no muy preciso, si no muy directo, pero una suerte de anuncio sobre su candidatura. No fue así, no se produjo. Lo único que la escuchamos decir a Susana Díaz: no hemos fallado a España. No le hemos fallado nunca a España, no le hemos fallado nunca a Andalucía, no le hemos fallado nunca al PSOE y no le vamos a fallar ni ahora ni en el futuro, porque Andalucía y España nos necesita la visión de los socialistas andaluces. Y al final hubo consenso, pero ¿cuánto costó ese consenso? ¿Cuántas cosas tuvimos que escuchar en el Congreso de los Diputados y en la derecha, en Andalucía y en España, que no entienden qué supone que 9 millones de hombres y mujeres pidan dignidad, igualdad, libertad, paz, tolerancia, respeto? Bueno, Susana Díaz la escuchamos entonces haciendo ese giro en torno al papel del Partido Socialista. Dice el periódico El Mundo: Sánchez arrasa a Susana Díaz en la carrera por liderar el Partido Socialista. Si hablábamos la semana pasada de una encuesta que circulaba, una encuesta realizada, decía Luis Arroyo, en Infolibre, en los últimos días han surgido varias encuestas parecidas, aunque con diferentes resultados. Sabéis que Infolibre, Luis Arroyo sostenía una teoría, decía que había la posibilidad de que Susana Díaz no terminase de dar el paso porque había una encuesta interna que la daba como, en fin, que la colocaba en una situación muy mala después de una eventual consulta a la militancia, ¿no? Y entonces podía estar dudando sobre si presentarse o no presentarse. Bien, el Plural después publicó la encuesta inversa, que Susana Díaz tendría una encuesta interna que la colocaba en muy buena posición. Y ahora, hoy, El Mundo
En su portada dice que Sánchez arrasa a Susana Díaz. Según una encuesta realizada para el periódico El Mundo por Sigma 2, el 43,9% de los socialistas votaría a Pedro Sánchez, el 31% a Patxi López y solamente el 18,6% a Susana Díaz. Si además de esta información añadimos que ayer el periódico El Mundo en su portada hablaba de las cuentas de Susana Díaz, además de forma muy crítica, hablaba de un agujero en las cuentas de Susana Díaz, es decir, así hacían que se desayunase en el fin de semana del supuesto anuncio a la presidenta de Andalucía en esta carrera electoral que todavía no ha iniciado. Mientras que el periódico El País trataba de apoyarla con algún editorial y algún titular. Bueno, el caso es que hoy saludan a la presidenta andaluza con una encuesta muy dura para ella. Dice casi el 44% de los votantes socialistas prefiere al exsecretario general, el 70% cree que el Congreso debería haberse celebrado antes. Iglesias cuenta con el respaldo del 51% de los votantes de Podemos, pero los que apoyan a otros partidos habrían optado por Errejón, dice también el periódico El Mundo en su portada. Bueno, ayer precisamente de Pablo Iglesias, de Íñigo Errejón, tuvimos debate. ¿Visteis lo que sucedió en el programa de Jordi Évole en Salvados? Allí Pablo Iglesias se enfrentó a un grupo de militantes del partido, de simpatizantes del partido, críticos con su gestión, y entonces durante el programa pues entonces se estuvo enfrentando a sus posiciones. La verdad es que hubo críticas muy duras. Yo creo que en el fondo salió bastante reforzado, me da la impresión, porque fue un ejercicio bastante democrático de enfrentarse al antagonista, y no hay muchos políticos que acepten eso. ¿Alguien se imagina a José María Aznar haciendo esto? Bueno, a José María Aznar, a Susana Díaz, al propio Pedro Sánchez, a cualquier político actual del mainstream hoy haciendo un ejercicio parecido. Y vimos a Pablo Iglesias, eso sí, recibiendo críticas bastante duras, ¿eh? Vamos a acabar con Pablo Iglesias. Bastante duras, decía Jordi Évole, vamos a acabar con Pablo Iglesias, pero eso es posterior, porque en primer lugar se le cuestionó, por ejemplo, la exposición de Monedero. En cuanto a las disputas internas, claro, es que yo discuto con mi pareja y no voy por la calle pegando gritos, claro. Yo lo discuto en casa. El escenario de crispación había empezado ya en las primarias de Madrid. De repente, en un momento determinado, cuando se publica aquella información del piso de Espinar, aparece un artículo de Juan Carlos Monedero y un vídeo, creo, en el que se acusa a la otra candidatura de estar favoreciendo los intereses del grupo Prisa dentro de Podemos. A mí esa me parece una acusación gravísima y me alarma que de repente el secretario general no pare eso. En lo personal me he sentido amenazada. Fue muy interesante también porque, además de esa exposición de Monedero, que defendió Pablo Iglesias diciendo probablemente Monedero ha sido una de las personas más atacadas en todo Podemos y con una gran injusticia y merecía un cierto respaldo de la propia organización, de lo cual se deducía que lo que estaba era reprochando que desde algunos sectores no se le hubiera respaldado a Juan Carlos Monedero. Bueno, pues más allá de eso, Pablo Iglesias también, hubo una pregunta que a mí me llamó mucho la atención, que os va a interesar porque era una pregunta muy sensata. Alguien que venía de los círculos del 15M y decía, es que yo aprendí en el 15M que uno a veces tiene que defender posiciones que emanan de la Asamblea, pero que no son las que uno defiende, que son las del resto. Y lo democrático es que un líder tenga en ocasiones que defender posiciones que ni siquiera son las suyas. En lo personal me he sentido amenazada en el momento en que tú dijiste o todo conmigo o sin mí. Porque, y vuelvo a lo que iba al principio, que fui portavoz del 15M como portavoz de un movimiento que era muy plural y que en muchas ocasiones yo me vi obligada a defender cosas que se decidían en asamblea con las que yo no estaba de acuerdo en lo personal. Pero yo me había comprometido, yo llegué a Sol, planté mi saco en el suelo y me comprometí a defender todo lo que se decidiera en asamblea. Y porque hubiera cosas con las que yo no estuviera de acuerdo, eso no significaba que invalidase todo el movimiento o que yo no pudiera hacer mi papel en condiciones. Y tú te comprometes, hace 3 años, en este mismo lugar, a liderar un proyecto y te comprometes a liderarlo porque buscas el bien de la mayoría, aunque no siempre sea lo que tú
querrías hacer. Y a mí eso me sonó amenaza y me molestó muchísimo. Me alegra que me lo preguntes, porque en esto soy muy claro. Yo creo que uno tiene que ser coherente con sus ideas, y en democracia la gente tiene que elegir diferentes ideas, y creo que no se le puede pedir a alguien liderar con las ideas de otro, que eso es una incoherencia. Sí, estoy leyendo algunos de los comentarios que estáis publicando en Internet. Hubo algunas críticas, efectivamente, sobre la selección de las personas. Fue trending topic y hubo gente muy molesta con el programa, porque acusaban al equipo de haber seleccionado a gente muy del ámbito de Íñigo Errejón y todos muy críticos con Pablo Iglesias. Pero bueno, en buena medida el ejercicio consistía en eso, y yo creo que además Iglesias acertó colocándose en esa posición, porque fue un ejercicio bastante democrático, verle enfrentado a personas tan críticas, ¿no? Con sus movimientos, con la organización, con la deriva que estaba tomando, con las batallas de poder. Así que yo creo que salió bastante bien parado. Una de las preguntas esperadas, porque es algo de lo que, digamos, que siempre sobrevuela las conversaciones en torno a los últimos movimientos de Podemos, fue sobre Irene Montero. Bueno, como las cosas se dan por hecho, algunos supuestos, se insinúan, pero, en fin, en cierta manera lo que se está hablando es, bueno, pero como eres tu pareja, entonces, ¿qué grado de, digamos, de decisiones personales, cuánto ocupa lo personal frente a lo profesional, ¿no? No se lo preguntaron con esta claridad, pero sí le vinieron a hablar de los movimientos que se habían producido y tal, hasta que Jordi Évole, los movimientos en los escaños, hasta que Jordi Évole habló directamente de Irene Montero. Y la reflexión de Pablo Iglesias fue bastante acertada. Dijo, si hubiera sido un hombre, dice, a nadie le preguntan con quién se acuesta a un hombre. Dice, sea quien sea. Dice, pero cuando es una mujer siempre parece que hay siempre se establece algún paralelismo, ¿no? No sé si tuviste muchos dolores de cabeza cuando pensaste, tiene que ser Irene Montero la que ocupe este cargo. Me preocupaba mucho, y eso no lo pensé yo solo, por suerte. Eso fue una decisión colectiva. Me preocupaba y me preocupa que le ataquen por ser mujer. Y eso es una cosa que en este país las mujeres tienen que sufrir. Creo que ni a ti ni a mí nos van a preguntar nunca con quién hemos dormido en función de nuestra responsabilidad. Hayamos dormido con quien hayamos dormido. A las mujeres sí. Y eso es una constante en política, y eso va a continuar, y claro que me preocupa. En el caso, por ejemplo, cuando le pasaba lo mismo a Ana Botella. No, lo mismo no. Lo mismo no. Irene Montero, para empezar, Irene Montero tiene un 9 y pico en la carrera y un 9,7 en el máster. Hace política desde los 16 años. Fue una de las referentes de la PA. Pero, sin embargo, como es mujer, hay que preguntarle sobre su vida privada. Bueno, es un debate en todo caso que está abierto permanentemente, porque sabéis que ha recibido algunas descalificaciones muy importantes en algunos medios de comunicación, en algunas tertulias, y siempre con insinuaciones, nunca de forma abierta, porque a mí una cosa que además yo reprocho de las críticas es que no se produzcan con todas las palabras, ¿no? Porque así uno queda retratado. Entonces es importante que la gente se retrate y que diga lo que quiere decir exactamente, y así sabemos con quién estamos hablando, porque si no es muy difícil, ¿no? Pero bueno, más allá de este tema, el caso es que fue un ejercicio ayer, tuvo una gran notoriedad en las redes sociales, un gran impacto, lo vimos trending topic, pero ya cuando se había producido un cierto lío con esto, ¿no? Me dice José Alquebla, dices algo en Twitter con ese hashtag almohadilla, la cafetera 8M, todas paramos. Y dice, al hilo de estas palabras de Pablo Iglesias, cuando alguien del 15M le reprochaba, a veces toca defender proyectos que no son el tuyo, porque han salido de la Asamblea. Y yo decía, tenía algo de razón en eso. Y me dice José Alquebla, no, pues yo discrepo. Dice, me parece coherente no defender tu proyecto. El que gane, que lidere. Y no lo sé, yo en esto tengo dudas. O sea, si uno es la organización o uno forma parte de una organización, ¿no? En la que estás representando un montón de gente, que no todos piensan como tú, ¿no? Lo que es verdad es que lo que no flotaba en el ambiente, y que creo que es relevante y que no debemos perderlo de vista, es que el equipo de Iglesias está allí porque ganó con 150.000 votantes,
después de una votación en la que participaron 155.000 personas. Es que en Ciudadanos las votaciones participan 5.000 personas, 155.000. Por lo tanto, la legitimidad no viene de la deriva que uno decida en el proyecto, que luego decidirá con qué equipo, etcétera, etcétera, pero son 155.000 personas participando, ¿no? Digo, esto tiene relevancia y parece que se olvida con mucha frecuencia. Bueno, pero no es el tema hoy que ocupan las portadas de los periódicos. Insisto, esto ocurrió ayer en televisión, en La Sexta. Ayer por la noche, un ejercicio, como digo, con una gran tensión. Pero hoy, sin embargo, vemos, por ejemplo, que hay algunos conceptos que, bueno, saltan de la prensa. Vemos, por ejemplo, una entrevista con Ana Rosa Quintana en el periódico El Mundo. Dice, el machismo en la televisión refleja el de la sociedad, dice Ana Rosa Quintana, porque en estos días lo que es verdad es que vamos a estar observando muchos discursos en torno al feminismo. El 8M es una fecha muy relevante donde se van a visibilizar muchas cosas. Ahora hablamos con Chavela sobre este asunto. Pero, insisto, conceptos que vamos a ir viendo cómo emergen en la prensa. Todavía de forma simbólica, pequeña. A la medida que nos acerquemos al 8 iremos viendo más seguro, pero hoy, por ejemplo, lo que sí que vemos es una información que me decías, Emilio, que tenías interés en comentar. El nuevo fiscal anticorrupción, reacio a la proliferación de investigaciones. Dice el periódico El Mundo que Manuel Moix reivindica en su plan de actuación que la Fiscalía se centre en la persecución de hechos delictivos y que huya de las pesquisas sin soporte real. Bueno, debe ser que ahora los fiscales van a tener que encontrarse metiendo sobres en la sede de un partido a los políticos para decidir que los investigan, ¿no? Forma parte de todo este cambio que se ha dirigido desde el Ministerio de Justicia y por lo tanto desde el Consejo de Ministros, de crear una fiscalía más amable, en concreto con el partido que gobierna, que es el que tiene cientos de casos individuales de corrupción abiertos por juzgados de toda España, ¿no? Dice el periódico El Mundo, el nuevo fiscal jefe de anticorrupción considera que es necesario abrir menos investigaciones y centrar así los esfuerzos en aquellas con más visos de prosperar. Es una de las ideas centrales de un extenso documento de actuación remitido por Manuel Moix a la Fiscalía General del Estado acompañando su candidatura. Y quizá lo que debería estar pidiendo este fiscal anticorrupción es muchos más medios para investigar, ¿no? Que realmente oímos continuamente a políticos, Mariano Rajoy lo ha advertido varias veces en público, esto de que los procedimientos o los procesos judiciales van muy despacio y evidentemente van muy despacio porque se acumulan miles de folios en sótanos de juzgados, incluso hay problemas a la hora de contar con medios telemáticos y eso es una decisión que se toma en el Consejo de Ministros, ¿no? Basta con dotar de dinero, que yo creo que es lo principal que debería pedir este fiscal anticorrupción, más allá de su estrategia, y es tener los recursos para poder perseguir la corrupción con todos los medios necesarios, que por lo que escuchamos a muchos jueces, pues no los tienen, ¿no? De hecho, la entrevista muy interesante este fin de semana de Ramón Lobo con Joaquín Bosch, hablando del estado de la justicia, ¿no? Y realmente todos los obstáculos que se les ponen desde el poder, ¿no? Lo cual, además, es la negación de la independencia, porque la verdadera independencia judicial es que los jueces pudieran decidir cuánto necesitan para hacer bien su trabajo, ¿no? Y que eso pasara a formar parte de los presupuestos generales del Estado, pero cuando se les cierra el grifo desde el poder, pues ya hay un ejercicio de dependencia brutal. Pues es lo que dice Superfume ahora en Internet. Dice, pero es como si el gerente de un hospital dijese a partir de ahora, o el ministro de Sanidad, a partir de ahora solamente vamos a curar aquellos tratamientos que llegan de personas próximas o que están muy avanzadas. Y no pasa nada aquí. Eso es una cosa escandalosa, ¿no? Sí pasa, sí pasa, Superfume. Hoy, precisamente, en la portada del periódico El Mundo, vimos una fotografía de un montón de ciudadanos que salieron a la calle en Murcia contra la corrupción. Dice el periódico El Mundo, a escasas horas de que el presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, declare ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, y bajo el lema Unidos contra la corrupción, miles de murcianos recorrieron la Gran Vía de la capital de la región, convocados por una plataforma anticorrupción de la región de Murcia. En el recorrido, los manifestantes pidieron la dimisión del presidente murciano, de Sánchez, así como dignidad y decencia a sus gobernantes. Porque lo que sí que está pasando, eso hemos tenido oportunidad de comentarlo, en los últimos años se ha experimentado una gran catarsis entre la ciudadanía española. Hay cosas que no se visualizan de forma muy clara, pero en los resultados electorales, pese a la mitología que se instala, que dice, no afecta a la corrupción, no afecta en la derecha. Sí que afecta, claro que afecta.
la situación del Partido Popular, que ha tenido una hegemonía territorial abrumadora, el poder ha sido enormemente recortado. Claro que afecta, ¿no? Y sí hay se ha extendido, hay una idea generalizada de que así no podemos continuar, ¿no? Yo creo que esto, hables donde hables, lo mires donde lo mires, lo ves. Bueno, yo creo que afecta, y ahí es, yo entendería la única cosa buena, personalmente, que ha tenido la irrupción de Ciudadanos, ¿no? Y es realmente que hay un voto refugio, ¿no?, para quien en la derecha está rechazando esos comportamientos por parte del Partido Popular, y que antes, digamos, que no tenía dónde ir con una papeleta electoral, y ahora tiene otro lugar, ¿no? Y eso quizá pues es algo que sí está forzando al Partido Popular a tomar ciertas medidas, por supuesto insuficientes y muy lejanas de cualquier código ético de los que presumen tener. Pero sí hay en la derecha española, sí hay algo que es un comportamiento casi religioso, ¿no? Y es que se vota como un acto de fe. Dios hace cosas buenas, hace cosas malas, pero es Dios, y eso no ocurre en la izquierda, ¿no? Si uno analiza los procesos electorales que ha habido en España, hay un porcentaje de 1,5 millones, 2 millones de votos en la izquierda española que se activan o desactivan dependiendo de su estado de ánimo, por decirlo así, ¿no? Desde el año 2000, cuando Joaquín Almunia fue a las elecciones unido a Paco Frutos de Izquierda Unida, porque habían detectado a su izquierda ese 1,5 millones de votos que se les iban a abstener y no sabían cómo despertarlos, y ahí Aznar hizo una campaña genial por su parte, que fue una campaña sin campaña, precisamente para que esa gente no se activara. Los vimos en el 11M cómo se activaron en ese último momento de la campaña para llevar a Zapatero a la Moncloa. Y entonces la izquierda sí tiene ese comportamiento, ¿no? Quizá porque además le da un valor al voto absolutista, ¿no? Casi como si fuera su acto más sagrado, ¿no? Y no fuera a hacer política durante 4 años. Y eso sí que está cambiando, yo creo, con manifestaciones como esa, ¿no? Porque ahora la ciudadanía está tomando conciencia de que en ese periodo interelectoral uno puede hacer muchísimas cosas en la participación política, ¿no? Y eso sí que para mí es un cambio muy interesante. Bueno, pues Murcia contra la corrupción, lo vemos en la portada. Por cierto, le preguntaron a Alberto Garzón sobre esto también. Bueno, yo creo que ni siquiera es que parezca que está defendiendo al presidente de Murcia, al expresidente, ojalá, de Murcia. Nosotros creemos que es que está defendiendo la corrupción. Y está defendiendo la corrupción no solo por este caso concreto de Murcia, sino en general por sus acciones. Cuando el Partido Popular interviene en la justicia para destituir a fiscales que quieren investigar la corrupción, desde luego el Partido Popular se está poniendo del lado de la corrupción y se está poniendo en contra de conocer la verdad. Así decía Alberto Garzón, hay un ejercicio público, lo que se percibe, lo que parece, es que precisamente lo que está haciendo el Partido Popular es proteger la corrupción de alguna forma, pues cambiando fiscales, en fin, etcétera. Alberto Garzón. Lo llevan las portadas de los periódicos. Y después hay un asunto, José Bono, dice el periódico ABC, desde que estalló toda esta polémica en torno al Yacolev y si se había ocultado, sabéis que las familias han estado reivindicando que aparezcan todos los papeles, los dossiers, los documentos sobre la contratación del Yacolev, y entonces eso motivó una reunión con Mariano Rajoy, también con la actual ministra de Defensa. Bueno, el periódico ABC... El periódico ABC. Aquí hay algo de freudiano en esto, ¿eh? El periódico ABC. Sí, porque además, oye, a ti te gustaba mucho esto de los gestos freudianos. Alguna vez lo hemos hablado. Con algunas... Hice una recopilación de algunos... ¿Cómo se llama esto? Lapsus. De lapsus lingüe de algunos políticos que el cerebro va por un lado y la boca va por otro. Y tiene una explicación y todo... Pero esto yo creo que mejor lo dejamos ahí, ¿no? Porque igual ha tenido que ver con que estaba la palabra Bono por medio. Sí, bueno, el caso es que es verdad. José Bono además se metió en aquella polémica del Yacolev 42. Sabéis que salió diciendo que a él se le había ocultado información, intentó capitalizar, protagonizar un poquito toda esa polémica, y entonces él a veces empezó a hacer justicia y a devolvérsela. Y entonces hemos visto una sucesión de informaciones publicadas en El Tiempo que hoy
a las que se suma hoy una nueva. ABC dice: Bono envió a España restos sin identificar de los fallecidos en el Cúgar. El ministro no informó a las familias sobre el traslado, que se efectuó en 3 bolsas de plástico días después de la repatriación de los 17 cadáveres. El entonces ministro José Bono, volando hacia Herat, en Afganistán, para hacerse cargo de la repatriación de los muertos en el Cúgar. ¿Os acordáis de aquel accidente de helicóptero? Y dice el ABC que envió a España restos sin identificar. Y entonces me decías tú, Emilio, que te parecía que había que colocar el foco sobre esto, que te parecía relevante. Bueno, yo creo que la dimisión de Bono en la época en la que era ministro de Zapatero nunca ha estado realmente clara. Por lo menos públicamente no ha sido una dimisión clara. Yo recuerdo que esa noche, justo la víspera de su dimisión, Zapatero tenía un encuentro en el Palacio Real con Kofi Annan, que era una de las pocas personas que valoraba su alianza de civilizaciones, ¿no?, de la que la derecha aquí hacía tanto escarnio. Quiero decir, una foto que le convenía a Zapatero, ¿no?, con el secretario general de la ONU, pues que está respaldando uno de sus proyectos políticos, ¿no?, que además de dar debate, pues visibilizó parte de su trabajo político fuera de España. Y esa noche Zapatero no se presentó en el Palacio Real, que si medimos en distancia con un coche oficial desde la Moncloa, pues evidentemente no tarda ni 10 minutos en llegar, ¿no? A la mañana siguiente saltó la dimisión de Bono. Yo no sé exactamente por qué fue, ¿no?, por qué caso fue. Había algunas informaciones sobre propiedades de su familia que luego fue destapando el mundo. Luego vino la sentencia de estos 2 militantes a los que había acusado de agresión en la Puerta del Sol, que fue contra él. No sé la razón, pero evidentemente tuvo que ser algo sobrevenido y de alguna manera que creó un choque entre ellos, porque para que el presidente del gobierno no acudiera a esa cita que estaba en su agenda ese día, pues tuvo que pasar algo, ni siquiera que fuera un momento y se volviera una mini crisis, lo que fuera, pero nunca se ha aclarado. Y todo era mucho más sospechoso cuando poco después volvió a la política y fue presidente del Congreso. Siempre se dijo que había algo personal, ¿no?, que estaba relacionado con su vida familiar y que eso le había hecho alejarse temporalmente de la política porque tenía que resolver cosas en casa que se estaban complicando, ¿no? Bueno, yo creo que otra persona que ha hecho lo mismo es Esperanza Aguirre, ¿no?, con todo el respeto, evidentemente, al proceso médico que tuvo, pero a veces las explicaciones de lo personal, que ya sabemos lo que son, pues vemos de vez en cuando, pues el primer diputado que dimitió en la Comunidad de Madrid, que dijo que era por un asunto personal, que era por el horario en el que tenía que cuidar de su hijo, pero uno ya sabe cuando se presenta a las elecciones que hay unos plenos y que eso le iba a tener que dedicar un tiempo, ¿no? Pues eso suele ser la excusa para impedir que cierta gente entre a analizar, ¿no? Pero uno, cuando está en política, no son asuntos personales. Uno es ministro y dimite de ministro, y a mí no me sirve esa explicación, por lo menos debería dar una explicación, ¿no? Sí, lo que pasa es cuando se entra en otros territorios. No, lo digo porque en el caso de Esperanza Aguirre, que no seré yo quien la defienda, porque además Esperanza Aguirre es conocida por su capacidad de cálculo, o sea que no me cabe ninguna duda que ella siempre en sus planteamientos introduce el factor de cálculo político, ¿no? Dicho lo cual, el susto, por menor que resultase, o por el susto que te mete un anuncio como el de la enfermedad de yo no hablo de eso. No hablo de eso. Hablo, por ejemplo, ella es muy astuta, ¿no? Y hablo, por ejemplo, de la intervención de Bankia en mayo del 2012. No, pero como habías aludido, porque ella argumentó también que con la enfermedad, pues que quería salir. Hablo de que uno, cuando está en política y sabe lo que se está investigando, y además hay formas, según vemos al Poder Judicial, de saber o de conocer algunos pasos que te vienen por delante de cosas que nosotros nos enteramos cuando ocurren, pero los políticos ya saben que les están viniendo encima, pues uno toma una serie de medidas. Esperanza Aguirre fue tan lista cuando lo de Bankia, de lo que no ha respondido en ningún sitio, cuando era la responsable política en ese momento, y este país a veces es tan capaz de que cuando alguien está sellando la urna, quedarse mirando el dedo, que cuando le preguntaron por Bankia en mayo del 2012, ella dijo que eso no era tan importante como el hecho, y lo digo porque debería estudiarse en las facultades de Ciencias de la Información, como el hecho de que si pitaban en la final de la Copa del Rey habría que suspenderla. Y a partir de ese momento hubo un giro de todos los medios a debatir sobre si había que discutir suspender o no suspender la final de la Copa del Rey. Yo digo, ya es infinitamente astuta, es capaz, quiero decir, y de ahí se saltó todo el tema de Bankia como si ya no pasara por allí, ¿no? Cuando estaba lleno de colaboradores y gente cercana a ella, ¿no? Entonces, Bono,
pues no sabremos lo que pasará con esto, pero igual esa pudo ser una de las causas, ¿no? Bueno, portada del periódico ABC. Aparcamos ya las portadas de los periódicos, la actualidad directa, que tenemos muchas cosas de las que hablar. 8M, la cafetera 8M, todas paramos y vamos a hablar de feminismo. En esto todos tenemos que aprender, Chabela, y vas a tener que ser pedagógica con nosotros, porque ¿se puede decir feminismo así como yo lo he dicho de esta manera? Porque me has mirado un poco rara. No, claro que se puede decir feminismo, se debe decir feminismo. Me he reído porque cuando has dicho vamos a hablar de feminismo así con un poco de miedo, me he acordado de que, bueno, en inglés the F-word, se dice la palabra F es fuck, ¿no? Para no decir fuck se dice the F-word, pero ahora the F-word es feminismo, ¿no? La palabra F que no se puede nombrar es feminismo. Y por supuesto que se debe nombrar, debemos nombrarla todas y todos, claro. Bueno, Chabela Cadenas participa en el movimiento feminista de Madrid. Os decía, ha elaborado un reportaje que escucharemos a continuación. Es un reportaje de 15 minutos, así que el programa se va a extender y vamos a emplear suficiente tiempo en el programa, el que necesitemos para hablar de este tema. Es una cita muy importante, la del día 8, dentro de 48 horas, dentro de 2 días. Muy importante porque es una cita global que involucra a muchísimas mujeres de todo el planeta y que se va a visibilizar la importancia que tiene su papel en la sociedad, de manera que eso se va a ver muy claramente en cuanto paren las actividades cotidianas en las que trabajan, participan, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces yo, Chabela, al hilo de esto hay algunas cosas que me gustaría que nos explicases. ¿Qué es exactamente el 8M? O sea, ¿en qué consiste? Bueno, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿no? Llamado así, nos parece... Todas las mujeres somos mujeres trabajadoras, por lo tanto el 8 de marzo es el Día de la Mujer en realidad, ¿no? Esto se puede ver de muchas maneras, el término mujer tiene muchos significados y tiene muchas maneras de leerse. Entonces cualquier persona que se lea como mujer o que se lea como una mayoría minorizada, digamos, es parte del 8 de marzo y puede celebrar el 8 de marzo y celebra el 8 de marzo, ¿no? Lo vemos como una reivindicación y como una celebración a la vez. ¿Y qué es lo que se detiene? ¿Qué es lo que se detiene este 8M? Bueno, este 8 de marzo es la primera vez que se ha hecho un paro internacional o una huelga internacional. La historia ya la vamos a escuchar en el podcast, pero bueno, así un poco rápido contada. El año pasado fueron muy importantes las movilizaciones que hubo tanto en Argentina como en Polonia. Ya en Argentina llevaban un año con la campaña Ni Una Menos para denunciar los feminicidios en el país y salió una alianza para el 25 de noviembre, el Día contra las Violencias Machistas. Hicieron como la primera acción conjunta polacas y argentinas y de ahí se empezaron a sumar otros países en lo que está siendo un movimiento realmente internacionalista del feminismo. También quiero decir que el feminismo siempre ha sido un movimiento en cierto sentido internacionalista, ¿no? Porque entre nosotras, cada vez que vas a un país, por ejemplo, yo me acuerdo cuando fuimos a Grecia a hacer unos reportajes sobre las elecciones de Syriza de hace ya 2 años, o sea, yo quería como encontrarme con feministas allá y fue muy fácil porque entre nosotras, como los vínculos están muy... Cuando militas por lo mismo y la violencia que se ejerce contra ti es la misma, eso ejerce, por supuesto, una solidaridad, una sororidad en nuestro caso, que se ha tejido, pero este año es más importante porque el 8 de marzo es realmente la primera vez que hacemos un paro y una huelga a nivel internacional, conectadas mujeres de más de 40 países. Creo que ya somos 46 países. 46 países. Una de las cosas que siempre pivotan en el debate es la violencia machista. Y fíjate, estábamos viendo, claro, hay algunos partidos políticos, lo hemos visto en Ciudadanos, hubo una enorme polémica porque estableció una equiparación entre las diferentes violencias, la violencia que se ejerce desde los hombres a las mujeres, pero también la que se ejerce de las mujeres a los hombres y también otro tipo de violencias. ¿Qué contestarías tú a quienes dicen, sí, igualdad, no feminismo, porque a los hombres también les pegan? Bueno, aquí 2 cuestiones. La primera, lo que hablaba esto ahora, ¿no? De cómo este debate Ciudadanos, de hecho, lo tuvo que aparcar. No sé si os acordáis que al final le salió el tiro por la culata y tuvo que aparcar este debate.
evidentemente las mujeres ejercemos violencia y evidentemente los hombres ejercen violencia. Estamos en una sociedad violenta porque es una sociedad patriarcal, ¿no? Pero la violencia machista no se puede ejercer contra una mujer. La violencia machista contra un hombre, perdón. La violencia machista es la violencia que se ejerce contra una mujer por el hecho de ser mujer. Eso es, después, evidentemente, una mujer puede pegar a un hombre, puede hacer, pero eso no es violencia machista, es otro tipo de violencia. Y la violencia machista es parte de una violencia estructural que se ejerce contra nosotras por ser mujeres. ¿Y qué diferencia hay entre igualdad y feminismo? Porque esto lo escuchamos también ayer precisamente, que Ana Pastor en El Objetivo abordaba este debate y entonces se hablaba de las cuotas y veíamos a Inés Arrimadas en una situación un poco complicada, en una defensa complicada entre las posiciones del partido, su posición, su papel como mujer, pero claro, dicen, sí, bueno, las cuotas, pero ¿y la igualdad? Porque las cuotas a veces colisionan con la igualdad. ¿Qué diferencia hay entre igualdad, feminismo? Bueno, es una diferencia de término. Realmente el feminismo aspira a que haya una igualdad en la sociedad. El feminismo no aspira, como la gente dice, no, a que las mujeres sean superiores para nada. El feminismo es una lucha que trata de liberar tanto a hombres como a mujeres de las cadenas del heteropatriarcado. Por supuesto, las mujeres lo sufrimos de otra manera porque sufrimos esa violencia estructural en nuestros cuerpos y nos están matando. A día de hoy creo que hay 28 mujeres muertas en España en los 2 meses que han pasado, ¿no? Desde que empezó el año, y evidentemente las que estamos muriendo somos las mujeres, pero esta violencia afecta a todo el mundo y por supuesto que es una violencia que el feminismo lo que reclama es la igualdad. De todas maneras, decir igualdad en lugar de decir feminismo es una manera de no usar la palabra feminismo y otra vez de invisibilizar la lucha de las mujeres cuando elegimos el término igualdad. Y sobre las cuotas, quería decir una cosa que habéis hablado antes. Yo no vi ayer Salvados, pero me ha gustado mucho este corte de Pablo Iglesias y cuando ha hablado de Ana Botella ha dicho, bueno, Ana Botella no era igual, no le pasaba lo mismo porque Ana Botella no estaba preparada, ¿no? Básicamente es lo que ha dicho. Bueno, sí y no. Evidentemente Irene Montero está mucho más preparada que Ana Botella y Ana Botella no está preparada, pero ¿cuántos hombres no preparados hay en la política a los que no criticamos, ¿no? O sea, evidentemente lo que se ejerció contra Ana Botella fue exactamente igual que lo que se ejerce contra Irene Montero. Después, evidentemente, tienen capacidades muy diferentes, pero se les escruta de esa manera porque son mujeres. Bueno, me va a costar estar de acuerdo en esto contigo, pero estoy dispuesto a hacer un ejercicio. ¿Qué vas a decir, Emilio? Bueno, que tenemos una ristra de políticos, empezando por el presidente del gobierno, que si le hacemos con una lupa, le miramos el currículum o la capacidad intelectual, pues... Pero también lo criticamos, ¿no? Sí, pero no con esa... Pero no, igual no desde su formación, ¿no? Desde su capacidad, digamos, de curricular para estar donde está, ¿no? Y si le criticamos por las cosas que hace, pero no porque no fuera totalmente legítimo por su formación para estar ahí, ¿no? Digo, igual que hay hombres, evidentemente en la política deberían estar las mejores y los mejores, pero evidentemente no es así en nuestro país, ¿no? Entonces, cuando la gente critica las cuotas porque dicen, bueno, yo tengo que llegar ahí por ser mujer, que este es un discurso que yo he tenido hasta que me di cuenta de que era feminista, ¿no? Yo militaba en una organización y militaba con mis compañeros hombres y decía que para mí lo importante era eso, ser igual, ya, pero es que no soy igual, es que yo no soy educada igual, es que a mí no se me dan las mismas oportunidades, es que yo no hablo igual en público, es que a mí no se me escucha igual en las asambleas. Entonces, evidentemente, para mí las cuotas son necesarísimas hasta que lleguemos a un momento en el que no sean más necesarias. No, si mi discrepancia no es con eso, porque yo soy absolutamente partidario de las cuotas. Mi discrepancia es, en concreto, con la figura de Ana Botella. Sí. Porque hay gente, no solo Ana Botella, pero hay gente de la que es muy difícil no pensar que hayan llegado allí solamente por proximidad. Con marido, con mujer o con primo. O sea, me da igual cuál sea el grado de ascendencia o de vinculación personal con la persona que les asciende. Pero que Ana Botella no estaba allí por sus cualidades, yo, dice, ¿es machista decir eso? Yo, con todo lo respeto, no lo digo porque no lo has dicho tú, pero ayer sí se pareció pivotar en torno a eso el debate, y con todos los respetos, yo he visto a Ana Botella gestionar el Ayuntamiento de Madrid, ha sido absolutamente desastroso. Quedó muy visible en lo que ocurrió en el Madrid Arena y Ana Botella jamás habría estado allí si no hubiera sido porque un señor llamado José María Aznar hizo porque en el partido todo el mundo girase en dirección a colocarla. Por supuesto. Me da igual que fuera su amiga, su prima, su mujer o lo que fuera, ¿no? Por supuesto. ¿Y cuántos hombres están ahí porque son primos o absolutamente, hermanos? Absolutamente, ¿no? Pero digo, en el caso de Ana Botella, porque es que ayer yo me sentía un poco como yo quiero, pero no quiero caer en el ejercicio machista de decir, no, está colocada porque es su marido. No, por supuesto que está colocada como si hubiera sido su prima, o la prima de Esperanza Aguirre, me da igual, pero está colocada por algo que no tiene que ver con sus cualidades profesionales porque, evidentemente, mi opinión personal es que no las
tenía porque no había más que ver su gestión, ¿no? Pero lo digo con una... En fin, no tampoco por pisar un charco, que nada tiene que ver con este asunto, pero que efectivamente... No, tiene que ver. O sea, yo lo que quiero decir es que el gesto, o sea, que escrutamos a Irene Montero y escrutamos a Ana Botella de la misma manera. Sus capacidades son muy diferentes, pero el gesto escrutatorio, no sé si se dice así esta palabra, de ver a estas mujeres con lupa porque son mujeres, es evidente que es porque son mujeres. Y después hay mujeres inútiles y mujeres más útiles. No, pero yo, por ejemplo, a Gallardón es diferente porque tenía otro perfil, pero a Álvarez del Manzano le habría hecho un retrato cortado con un patrón similar, independientemente de ser hombre o mujer, y dice, no, usted lo que es un incapaz que ha gobernado esta ciudad porque ha aprovechado una inercia y entonces ha salido al paso tal. Yo no, o sea, el problema de Ana Botella, yo jamás se me habría ocurrido poner el foco en la cuestión de género, si es hombre o mujer. La cuestión es de capacidad, o sea, no tenía capacidad ni cualificación para gobernar una ciudad como esa, como ¿no? más he dicho que sea pedagógica, yo creo que esto que estamos, o sea, en realidad sí se hizo porque es mujer. O sea, que hay tantos incapaces que no escrutamos porque están ahí, porque tiene que estar, ¿no? Y sin embargo, sí que se escrutó porque sea mujer y aparte era incapaz. Puede ser, lo voy a reflexionar porque parte de este ejercicio consiste precisamente en que tenemos mucho que aprender, ¿no? Y yo, desde luego, el primero, y este es un asunto sobre el que es necesario también pararse a pensar. Bueno, en todo caso, Chabela Cadenas, Chabela es escritora, nos ayuda con este asunto, con esta aproximación. Es un ejercicio muy interesante el que ha hecho, difícil porque ha localizado a protagonistas en todo el mundo relacionados con diferentes movimientos en defensa de los derechos de las mujeres que han quedado retratados en este reportaje. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. El próximo 8 de marzo, colectivos feministas de varias ciudades del Estado español han convocado un paro. Durante parte del día, las mujeres pararemos de trabajar o de estudiar, sí, pero pararemos también de consumir y de ejercer las tareas de cuidados de las que normalmente nos ocupamos. Ese día no pondremos lavadoras, ni limpiaremos la casa, ni llevaremos a niñas o niños al colegio. Y no estaremos solas. A la vez que nosotras, pararán o harán huelga mujeres de más de 40 países en lo que será el primer paro internacional de mujeres. La idea del paro o de la huelga de mujeres no es algo nuevo. En octubre del año pasado, las mujeres polacas hicieron una huelga contra un proyecto de ley que trataba de legalizar casi totalmente el aborto. Unas semanas después, le siguieron las argentinas, con un paro de 1 hora para denunciar los feminicidios en el país. Y antes, mucho antes, estuvo aquella huelga mítica de las mujeres islandesas, en 1975. Esta es la historia de aquellos paros, de aquellas huelgas, de cómo se crearon, de cómo sucedieron y, sobre todo, de cómo feministas de unos y otros lugares se fueron apoyando unas a otras hasta llegar a tejer una red que llevará a mujeres de más de 40 países a parar este 8 de marzo. Bueno, ahí estoy grabando. La que habla es Lucía San Giorgio. Lucía vive en las afueras de Buenos Aires. En 2015 se había creado en Argentina Ni Una Menos, un colectivo que surgió para movilizar a la sociedad contra el feminicidio y contra las violencias machistas. Un año después, la joven de 16 años Lucía Pérez fue violada, empalada y asesinada en Mar del Plata. Ante la violencia de tal acto, la idea de hacer un paro de mujeres empezó a circular por las redes. Lucía San Giorgio creyó que ya era hora de recoger esa idea y materializarla. Entonces tomé la posta autoconvocadamente y decidí armar un evento con la fecha que ya estaba circulando por las redes sociales, con la foto de Lucía, que era por quien estábamos reclamando en ese momento, y dije, bueno, a ver si la gente lo comparte, y la verdad es que se empezó a compartir un montón. El evento de Facebook le sirvió a Lucía para ponerse en contacto con mujeres de otras partes del país que estaban organizando eventos por separado. Eso fue lo primero que me sorprendió mucho. Enseguida me empezaron a llegar noticias de todo el país y sobre todo chicas o mujeres que estaban haciendo sus asambleas, y a través de ese evento empezábamos a compartir todo y se formó una red más o menos improvisada de comunicación con mujeres que... Y allí aparecieron también las mujeres polacas que habían hecho huelga apenas 2 semanas antes. Ya a partir de ese momento, antes de que se concretara el paro del 19 de octubre, ya estábamos en contacto con las polacas. No era algo oficial, digamos, era todo parte de la espontaneidad y de todos los vínculos que se estaban haciendo en ese momento. En Argentina se había hablado poco de la huelga polaca, pero fue aquello lo que hizo que mujeres como Lucía San Giorgio se dieran cuenta de que en Argentina también
había llegado el momento de cambiar de estrategia contra la violencia machista. De hecho, el motivo por el cual yo dije, bueno, voy a tirar esta piedra a ver si rueda, fue justamente que se había tenido noticias del paro de las mujeres en Polonia. Tampoco era una noticia tan difundida, pero se sabía. Y estaba flotando eso en el aire y eso fue lo que yo pensé que podía ser la clave para que esto se compartiera. Y la verdad es que lo fue. Porque lo que había ocurrido en Polonia había sido muy importante. La protesta más numerosa del país desde la caída del comunismo, 27 años atrás. La idea había partido de una mujer llamada Marta Lempart. My name is Marta Lempart. Me llamo Marta Lempart y el 25 de septiembre llamé a una huelga de mujeres en Polonia para el 3 de octubre. Marta tuvo la idea de camino a una manifestación. Aquel día le tocaba subirse al escenario para hacer el discurso final. Y estaba cansada. Hacía un año que se manifestaba en contra del gobierno ultraderechista de su país sin que nada cambiara. Así que miró el calendario y eligió el lunes siguiente. Pero ella nunca se había imaginado lo que iba a suceder después. Por la noche, una amiga mía creó un evento en Facebook y cuando nos despertamos la mañana siguiente, había 60.000 personas interesadas en el evento. Todo se apresuró. Quedaba exactamente una semana para la huelga y en medio de la organización, las polacas recibieron apoyos de muchos lugares, pero uno que fue especialmente importante. El de las islandesas que, más de 40 años antes, habían paralizado su país en una huelga a la que acudió el 90% de la población femenina. Marta se acuerda, sobre todo, de un vídeo de apoyo. It was great support. They said they were talking about their strike and how they were, one of them, especially Gudrun Jonsdottir, she was talking how Ese vídeo fue un gran apoyo. Las islandesas contaban cómo había sido su huelga y nos mandaban fuerza. Y sobre todo había una mujer, Gudrun, que decía que, en medio de la huelga, supo que ya nada iba a ser lo mismo. Esta fue la frase más importante de ese vídeo, porque nosotros nos sentíamos exactamente así, que pasara lo que pasara, todo iba a cambiar. Sentíamos que íbamos a hacer ese cambio y las islandesas nos animaron porque nos hicieron saber que teníamos el poder de parar las cosas. La verdad, el discurso de Gudrun fue realmente muy importante. Fue uno de los mejores apoyos que tuvimos antes de la huelga. La mujer que inspiró tanto a Marta se llama Gudrun Jonsdottir y en 1975 tenía 21 años. Gudrun tiene muy mala memoria. Dice que nunca se acuerda de lo que ha comido o de la ropa que llevaba, salvo aquel día. I had a blue skirt with small roses on it, a light blue color. Llevaba una falda azul estampada con flores, una camiseta azul cielo y un abrigo azul marino y botas marrones. Y eso es raro, porque ni loca recordaría lo que llevaba ayer puesto, pero ese día me acuerdo. A Gudrun aún se le quiebra la voz cuando habla de aquella huelga que cambió su vida. In 1975, I was a frustrated woman that was unpleasant. I didn't adjust to En 1975 sentía que era una mujer frustrada. No me gustaba la situación de las mujeres en Islandia. No me sentía a gusto. Las mujeres no formábamos parte de la política, ni de los medios de comunicación. No habíamos alcanzado ninguna cota de poder. Odiaba los chistes humillantes que se hacían sobre las mujeres, y siempre estaba quejándome. Pero me quejaba sentada en la mesa de mi cocina, y pensaba que esto que sentía me pasaba solo a mí, que era algo personal. Estaba estudiando en la universidad, pero no tenía nadie con quien hablar sobre esta frustración, ni siquiera sabía cómo llamarla. La ONU había declarado 1975 como el Año Internacional de la Mujer. Entonces las mujeres islandesas empezaron a reunirse y sobre todo a preguntarse cómo se celebra una cosa así. Tras muchos meses de asambleas y de reuniones, decidieron que la mejor manera de hacerlo era visibilizar su lugar en la sociedad. Harían un día libre de trabajo. No cuidar a hijos o hijas, no hacer la compra, no hacer la comida, no limpiar la casa, no hacer el trabajo que las mujeres solíamos hacer. Como pasaría en Polonia más de 40 años después, aquella fue la manifestación más importante en la historia del país. Se le llamó el Largo Viernes. Aquel día no hubo periódicos, ni salieron aviones, y el 90% de las mujeres del país participaron de una manera u otra en aquel día libre de trabajo. El día terminó con una manifestación por el centro de Reykjavik. Y en medio de todas aquellas mujeres, Gudrun, por fin, comprendió. Kindergartens were closed down. The stores didn't work. And there I was. Las guarderías estaban cerradas, las tiendas estaban cerradas.
Y yo estaba ahí, en el centro de Reykjavik, y de pronto me di cuenta de que toda esa frustración no era personal, sino que era algo que todas estábamos sintiendo, solo que yo no tenía las palabras para nombrarlo. Y pensé, qué poderosas somos. 25,000 women showed up. And there was this extreme power in the air. Looking around you, Nos juntamos 25.000 mujeres y había tanta fuerza en el ambiente. Miraba a mi alrededor y casi no podía hablar. Era tan empoderante mirar a los ojos a otras mujeres que sentían lo mismo. De repente me sentí normal. Mis quejas estaban justificadas. Aquella huelga cambió muchas cosas. En 1976, el Parlamento islandés promulgó una ley que garantizaba la igualdad de derechos para hombres y mujeres. Y 4 años después, en 1980, Islandia fue el primer país del mundo en elegir a una mujer como presidenta. Pero las islandesas no se conformaron con eso. Gudrun se sorprende de que, en todas las entrevistas que le hacen, solo le pregunten sobre la huelga de 1975. Me parece raro, porque hemos vuelto a hacer lo mismo 3 veces más. La segunda huelga de la que habla Gudrun fue en 1985. La entonces presidenta, Vigdís Finnbogadóttir, no fue a trabajar como muestra de apoyo al resto de mujeres del país. La siguiente ocurrió 20 años después. Era 2005 y el movimiento feminista no estaba pasando por su mejor momento. Así que las mujeres islandesas sintieron que había que cambiar eso y volver a salir a la calle. Pero esta vez no hicieron exactamente una huelga. Calculamos el salario total de hombres y mujeres y vimos que las mujeres habíamos cumplido con nuestra parte del trabajo a las 14:08. Después de esa hora no nos estaban pagando por trabajar, así que estábamos haciendo voluntariado. ¿Y por qué teníamos que hacer eso? Así que decidimos que no haríamos huelga, sino que íbamos a hacer el trabajo por el que nos pagaban. Y como según la ley islandesa es ilegal pagar salarios diferentes a hombres y a mujeres, a las 14:08 salimos de nuestros trabajos y nos juntamos en el centro de Reykjavik. Éramos 50.000 mujeres. Islandia cuenta ahora con una larga tradición de huelgas de mujeres, pero hasta aquel 24 de octubre de 1975, ninguna tenía experiencia en organizar algo así y ninguna sabía lo que iba a pasar. Solo sabían 2 cosas: que asumían muchos riesgos y que había llegado el momento de hacerlo. Algo parecido ocurrió en Polonia. Cuando Marta Lempart comunicó la manifestación a la policía, calculó que acudirían unas 600 personas. Yo le comuniqué la manifestación a la policía y bueno, pues calculé que iban a ser unas 600 personas, pero es que vinieron 20.000. Había tanta energía, la gente estaba gritando y nosotras, las organizadoras, solo teníamos que dejar las cosas fluir. La gente gestionaba y organizaba la manifestación por sí misma. No fue una manifestación normal en la que una persona va a coger el micrófono y el resto la sigue. No, es que fue exactamente al revés. Es la primera manifestación que he visto así, donde la gente grita y nosotros solo tenemos que difundir el mensaje. El Parlamento polaco abandonó el proyecto de ley 2 días después. Y 2 semanas después, las mujeres argentinas convocaron aquel paro del que hablaba Lucía San Giorgio y que, como el de Polonia y el de Islandia, superó todas las expectativas y superó hasta las fronteras. Mujeres de países como Bolivia, Estados Unidos o México se manifestaron a la vez que sus compañeras argentinas bajo el lema Ni una menos. Vuelve a hablar Lucía. Bueno, fue, como te digo, para mí fue algo muy emocionante. Realmente llegó a una proporción que yo no había esperado porque se contagió a toda América Latina y venían compañeras al evento que habíamos hecho nacional a compartir las acciones que estaban haciendo ya en otros países. La movilización grande era en la Plaza de Mayo, en realidad primero concentraban en el Obelisco y me fui para allá, iba por el celular hablando con mis amigas, mandando mensajitos para ir encontrándonos, pero era una multitud enorme. Cuando llegué y vi toda la gente caminando para el Obelisco, los paraguas de ese día, fue como otra vez esa emoción que me había pasado cuando vi que de golpe había mujeres de muchos países metiéndose en la discusión y queriendo participar y generando propuestas propias, pero fue distinto porque cuando estás en la calle hay una especie de fuerza que se respira, justamente por ser algo nuevo, por ser algo que estamos aprendiendo entre todas, por ser algo que está tomando hoy una dimensión que hasta ahora no había tenido. Creo que es algo muy especial que está pasando. Y por lo menos... El paro argentino y la huelga polaca fueron más que coincidentes en el tiempo.
A raíz de ello, se estableció una especie de alianza entre polacas y argentinas que sentían que estaban luchando contra la misma violencia, con los mismos métodos y al mismo tiempo. Un buen ejemplo de esa alianza polaco-argentina es la periodista Klementina Sujanov, una polaca que habla castellano con acento argentino. Para ella el impacto de la huelga fue tal que cambió su vida. Fue un momento muy lindo cuando nos paseamos por la ciudad y vimos todas las mujeres tomando la misma dirección y todas vestidas de negro y saliendo de colectivos, llegando en bicicletas, de tranvías, del subte, y todas tomando la misma dirección. Fue una ola negra de mujeres que tenían sus lemas, sus silbatos o no sé qué. Fue algo increíble, fue un sentimiento que nunca experimenté más y nunca antes en mi vida. Klementina nunca había militado en ninguna organización feminista, pero después del paro decidió ponerse en contacto con mujeres de varios países para entender su situación y escribir un artículo sobre ello. Y me enteré de tantas cosas que me dio mucho a pensar, bueno, y si todas estamos experimentando lo mismo, ¿por qué no hacer algo más? Cuando Klementina vio que las mujeres argentinas iban a parar, supo que ese algo más sería necesariamente un algo más internacional. Y entonces habló con Marta Lempart. Y le dije, bueno, mira, ahora ya hiciste una revolución en Polonia, pero es tiempo para hacer una revolución mundial. Y ella dijo, sí, ¿por qué no? Y así empezamos. Y así, en algún lugar entre Polonia y Argentina, nació la idea del paro internacional. Y así salió la idea del paro internacional. Como el grupo internacional, en donde ya no éramos solamente argentinas y polacas, sino que había mujeres de varios países de América Latina, de Rusia y de Corea. Y así sigue. A día de hoy, más de 40 países se han sumado a los paros y huelgas que tendrán lugar el próximo 8 de marzo. De Corea a Uruguay, de Turquía a Togo, de Rusia a El Salvador, las mujeres paramos para mostrar que sin nosotras no se mueve el mundo. Y seguimos la estela de las mujeres islandesas. Muchas compañeras me preguntan sobre nuestras huelgas de mujeres y luego me dicen que eso sería imposible en sus países. Y yo les pregunto, ¿cómo lo sabes? ¿Lo habéis intentado? Creo que ese es mi mensaje a las mujeres españolas. No puedes estar segura de que es imposible hasta que lo intentas. Este audio se ha grabado en Madrid. Las entrevistas han sido por Skype, por eso la calidad del sonido no es siempre la mejor. Marta Nocete ha doblado a Gudrun Jónsdóttir y Chris Sagaris ha sido la voz de Marta Lempart. La música es de Explosions in the Sky. Yo soy Isabel Cadenas y este 8 de marzo nosotras también paramos. Ejercicio de reivindicación en diferentes lugares del planeta. ¿Qué ha ocurrido después en estos países? Bueno, pues por una parte ha ocurrido que el movimiento feminista... Mira, Marta Lempart me hablaba mucho de esto, de muchas mujeres que de repente se atrevieron a llamarse a sí mismas feministas, ¿no? O sea, como que hubo muchas mujeres que se dieron cuenta, que es básicamente lo que le pasa a la mayoría de las mujeres, de que eran feministas y que habían sido feministas toda su vida, ¿no? A mí me pasa mucho cuando algunas amigas me dicen, es que yo no soy feminista, y le digo, no te preocupes, ya te harás, ¿no? Como siempre llega un momento en la vida en el que miras hacia atrás y además relees todo con las gafas moradas, ¿no? Como le llamamos, y te das cuenta de que las cosas que te han pasado en la vida, como decía Gudrun, no son cosas aisladas, ¿no? Sino que, como decimos, no es un caso aislado, se llama patriarcado, ¿no? Que es parte todo de una violencia estructural que funciona desde que nacemos, ¿no? Lo que ha pasado es, por una parte, que se ha reforzado mucho el feminismo en esos países, pero por otra parte es verdad que ha habido una contraofensiva machista tanto en Polonia como en Argentina. Esto era un poco la segunda parte del podcast, pero claro, quería centrarme en las luchas y no hablar tanto de lo malo, pero vamos, que si hubiera podido hacerlo más largo, habría hablado también de esto, ¿no? En Argentina, lo que me contaba Lucía San Giorgio es que, por ejemplo, está habiendo como una guerra simbólica muy fuerte desde editoriales de periódicos que están diciendo que
hay más crímenes de odio y más violencia machista en el país, porque las mujeres se sienten más libres, ¿no? Y porque las mujeres se sienten como más fuertes y por eso está habiendo más violencia machista, como queriendo poner otra vez, ¿no? Como siempre, criminalizar a las personas que sufren la violencia, que somos nosotras. Eso por una parte. Por otra parte, si hay más violencia machista, tal vez es porque se está visibilizando más la violencia machista, ¿no? En Polonia lo que está pasando es que después de que se diera marcha atrás al proyecto de ley, se empezaron a hacer pequeñas leyes que están tratando de hacer lo mismo, ¿no? Desde legalizar el aborto. El proyecto de ley al que se dio marcha atrás trataba de legalizar el aborto en todos los casos, incluso en casos de malformación del feto, de violación, de incesto. Solamente se podía legalizar, era legal el aborto en caso de peligro grave para la mujer, para la vida de la mujer. Lo que ha pasado después es que tanto la Iglesia como el Parlamento han hecho como esta contraofensiva, han rechazado una convención antiviolencia de género que había en el país, han retirado una partida importante de dinero para la lucha contra la violencia machista. La píldora del día después, por ejemplo, que antes se podía conseguir en las farmacias, ahora solo se puede conseguir con receta médica. Sabemos que la píldora del día después es más eficiente cuanto antes te la tomas y solo es eficiente durante 72 horas. O sea que si tienes que conseguir una receta médica es muy difícil que puedas tomarte la píldora del día después y que sea efectiva. Bueno, y por supuesto la educación religiosa que es obligatoria no es obligatoria, pero es casi obligatoria, ¿no? Porque todas las niñas y los niños lo toman y que está ejerciendo, una ideologización brutal en la sociedad polaca. Eso y muchas otras cosas más. O sea que hay una contraofensiva que se observa clara en algunos de los países donde, sin embargo, hubo victorias muy claras de estas reivindicaciones. Y las sigue habiendo, ¿no? Hay esa frase, ladran luego cabalgamos, ¿no? O sea, el hecho de que esté habiendo esta contraofensiva quiere decir que estamos haciendo algo bien, ¿no? Que la gente que tiene los privilegios se está sintiendo que sus privilegios se están tambaleando. Bueno, nos encanta el reportaje, Chabela. Veo entre los oyentes que las percepciones son muy parecidas, nos gusta muchísimo la estructura, nos gusta muchísimo cómo suena. Te agradecemos muchísimo que hayas hecho este trabajo para La Cafetera, te agradecemos la generosidad porque de verdad es una maravilla, y además que hayas contactado con tantísimas personas tan relevantes en el movimiento feminista y que han conseguido tantas cosas en sus países, y lo que espero es que podamos hacer más como de otros temas diferentes, variados. Chabela además tiene unas ideas absolutamente alucinantes, sé que la audiencia me apoya en esto y entiende muy bien, además, el lenguaje del sonido, entiende muy bien cómo acercarse a la gente, así que espero que podamos hacer más cosas como estas, de diferentes temas, de diferentes cosas para La Cafetera. Espero que te animes. Ojalá. Sí. Bueno, pediremos ayuda, porque vamos a necesitar esto, organizarlo, estructurarlo, dice Ubelan. Dice, sí, sería genial, vaya fichaje, dice Andreu Romaní. Tenemos que estructurarlo, tenemos que buscar una fórmula también con los mecenas que nos apoyen, suscriptores, ya buscaremos una fórmula, pero esto es una experiencia que vamos a repetir con frecuencia porque nos gusta, nos interesa muchísimo. Y estabas mirando, Emilio, y me decías algo. No, que este fin de semana ha habido en las redes sociales así un pequeño terremoto con un informe del Ministerio del Interior que hablaba para explicar los últimos casos de asesinatos machistas que tenían que ver con mujeres que decidían separarse de forma muy rápida, ¿no? Entonces, bueno, pues quiero decir, no sé si el Ministerio considera que tienen que aguantar lo que no quieren durante un tiempo, ¿no? Para preservar su seguridad, o si es una forma de delegar, quiero decir, cosas que debería estar protegiendo ese ministerio, ¿no? Pero en cualquier caso es como señalar a la víctima como la que activa el mecanismo, ¿no? Esto siempre está también en torno al debate, las soluciones para acabar con la violencia machista. ¿Existen soluciones, en realidad? Sí, por supuesto, existen soluciones. Yo siempre comparo con Emilio, de hecho, he hablado mucho de esto, cuando la gente me habla sobre feminismo y que no lo entiende, yo viví en Estados Unidos mucho tiempo, y para mí el privilegio masculino es muy parecido al privilegio blanco, ¿no? Uno no se da cuenta de que lo tiene hasta que de repente está enfrente de una sociedad que realmente la cuestiona por ello, ¿no? Entonces, para empezar hay que cuestionarse sus privilegios, cada uno los suyos y cada uno los suyos, ¿no? Y la violencia machista se termina con educación. Por supuesto, se termina con leyes contra la violencia, se termina con dinero, porque de nada sirven unas leyes si no hay dinero del Estado y de las comunidades autónomas contra la violencia machista, pero se termina sobre todo con educación y con que cada una nos cuestionemos en qué nos privilegia ser en la sociedad patriarcal, en qué te privilegia como hombre en la sociedad patriarcal. ¿Hay algún país que nos sirva de referencia, de modelo?
Qué buena pregunta. Hombre, evidentemente los países nórdicos están más avanzados en estos, pero ya vemos, por ejemplo, cómo sigue, ¿no?, la lucha de las mujeres. Y, por ejemplo, en el caso de, creo que Suecia o Noruega tienen como una alta tasa también de feminicidios. O sea, que el patriarcado, igual que nuestra lucha internacionalista, el patriarcado también es global, ¿no? Yayo Herrero decía antes de ayer, bueno, lo dice mucho, pero lo decía ayer en el programa de Javier del Pino, en A Vivir que son 2 días. ¿Qué hacías escuchando Dios mío, otras radios? Que se escucha otras radios. Nos gusta mucho Javier del Pino, además, y nos cae muy bien y no tenemos ningún reproche. Sí. Bueno, Javier del Pino, de hecho, fue muy interesante. Yo escucho a Javier del Pino todos los fines de semana y me gusta mucho el programa. Bueno. Pero tampoco hay que pasarse, quiero decir, nos gusta, pero estás en la cafetera. De vez en cuando estoy haciendo zapping, ¿no? Pues escucho. Pero, por ejemplo, Javier del Pino tiene muy pocas mujeres en el programa. Muy pocas. Y ayer hablaba de eso, ¿no? De lo difícil que era para él encontrar a mujeres. Y Yayo Herrero le dijo, bueno, es que las mujeres estamos desde pequeñas, nos enseñan que no sabemos hablar en público. Y por otra parte, ya yo decía, que es lo que quería decir, que el patriarcado lo que hacía era instalar en el centro de la sociedad un sujeto que no existe. Es un sujeto al que todas aspiramos y al que todos aspiramos, que es un sujeto que trabaja las 24 horas del día, que es súper eficiente, el sujeto del capitalismo básicamente, pero que ese sujeto no existe. Entonces aspiramos a un sujeto que no es vulnerable, que no ejerce cuidados, que no tiene que preocuparse por la sociedad, cuando realmente eso no existe y aspiramos a ello. Aspirando a ello nos olvidamos de que realmente la vida tiene que estar en el centro. Bueno, hay un documental, La maleta de Marta, de Gunther Weicher, que se puede ver en la página de Radio Televisión Española, que es un ejercicio de paralelismo entre lo que ocurre con esa violencia en España y el caso de Marta, que es una mujer que ha tenido que mudarse varias veces de casa porque después de que su exmarido, que la atropelló con un coche y luego salió con un cuchillo para rematarla, salió de la cárcel, ella no tiene ningún tipo de protección y su protección es mudarse de casa de vez en cuando para garantizar que no le pueda encontrar, ¿no? Y un caso de un maltratador en Austria, ¿no?, que está siendo tratado por un terapeuta experto en eso. Allí hay 2 expertas en violencia machista que hablan de cómo Austria tiene muchos medios y una mala ley, y España tiene una ley que si estuviera bien dotada de medios podía ser útil, ¿no? Y a veces como no están los medios donde debe. Yo creo que, y yo a veces lo he hablado, hasta qué punto se podría hacer también algo que fuera preventivo, ¿no? No sé si podría haber un teléfono para que alguien que tiene su primera idea de ser violento vaya a pedir ayuda, ¿no? No sé hasta qué punto, pero igual eso podría salvar a alguien, actuar, o sea, buscar también, que eso no quiere decir que se le justifique en ningún caso a nadie que ejerza esa violencia, pero alguien que tenga una posibilidad de acceder a un recurso cuando se le pase por la cabeza. Sí, el problema para mí, Emilio, es cuando los recursos son tan limitados, claro, como en el caso español, ¿dónde va el dinero? O sea, si el dinero no puede ir en primer lugar a un hombre que quiera, el dinero tiene que ir en primer lugar a proteger a las personas que están siendo víctimas de esa violencia, que somos nosotras, lo repito. Claro, pero igual así, que haciendo algo preventivo también estás evitándole a alguien... Cuando tengamos suficientes recursos, en este momento no hay recursos para nada, ¿no? Se están recortando las partidas en violencia machista, pues podemos empezar a hablar de esos temas, ¿no? Me parece. Pero en este momento, yo no hablo de dinero, sino de la posibilidad de explorar otros territorios. Claro, pero eso cuesta dinero. O sea... Bueno, pero igual son recursos que ya existen, ¿no? Igual. Claro. Bueno... Chabela, muchísimas gracias, de verdad. ¿Puedo hacer una cuña publicitaria? ¿Puedo? Hazla. No, bueno, claro. El 8 de marzo paramos, yo creo que ha quedado claro, pero el paro es un paro de cuidados, de consumo y de trabajo. En Madrid vamos a parar de 12 a 12 y media, no sé cómo es en el resto de ciudades españolas, hay diferentes horarios, pero durante todo el día hacemos un paro de consumo, tratamos de consumir lo menos posible y hacemos un paro de cuidados. Ese día vamos a tratar de no ejercer las tareas de cuidados que normalmente ejercemos, ¿no? No poner lavadoras, bueno, como hemos dicho, como he dicho en el audio. Eso quería decir. Oye, y tenemos una duda, porque María.es, si está bien del constipado, volverá el miércoles, pero me decía, es 8M, y yo le decía, digo, pararás, ¿no? Claro, coincide justo en la hora. Y me decía, hombre, es que yo creo que dejar vacío el espacio el día 8 precisamente y que solo estéis hablando hombres tampoco me parecería muy adecuado. Y entonces ella misma me decía, yo quiero venir. Digo, yo es que no sé si deberías parar, vamos, creo que eso es una opción personal, nadie debe decir a nadie, pero ¿y en ese caso qué pasa? Bueno, lo que tenemos que preguntarnos es por qué justo solamente el día 8 hablamos de este tema. Es que tal vez María debería parar el día 8. No, María habla todos los días de esto. Claro, o sea, digo, en general, ¿no? Justo el día 8, bueno, es que el día 8 tenemos que hablar de este tema, pero es que tenemos que hablar de este tema hasta que este tema no sea necesario hablar de él, ¿no? Entonces, decir que, bueno, es que el día... O sea, me parece genial, María, haz lo que tú quieras, de verdad. Pero
me parece que la pregunta no se debe plantear así, ¿no? Como la planteamos es que justo ese día. Es al revés. ¿Por qué solamente ese día estamos hablando? ¿Por qué solamente esta semana? Bueno, pero ¿por qué entonces, solamente ¿qué hacemos? este mes? Que María haga lo que considere, porque ella es una persona autónoma y puede decidir. Ah, vale. Bueno, pero luego no quiero que nadie le reproche desde la reivindicación, le reproche, porque la decisión va a ser exclusivamente suya, porque a nosotros nos parece todo muy bien, porque además creemos que debe ser visibilizado con todas las consecuencias y condiciones, ¿no? Por lo tanto, nos parece bien. Pero, en fin, yo tengo esas dudas, pues... Está bien plantearlas. Yo quería decir solamente una cosa, que antes me has preguntado cómo se hace para cambiar esto, ¿no? Para acabar con la violencia machista. Y la verdad es que para mí lo primero sería, fíjate, una cosa tan simple como parar un segundo antes de reaccionar, ¿no? Antes de hablar, ¿no? Estoy hablando de cómo nos cuestionamos el privilegio, porque en general, ¿no? Reaccionamos como tan a la defensiva cuando se nos cuestiona nuestra esencia, ¿no? Y realmente parar un segundo y decir, hostia, pues a lo mejor tienes razón, ¿no? A lo mejor es verdad que tengo un privilegio por ser un hombre que nunca me he cuestionado. Para mí eso es tan clave, y cuando lo veo en amigos que lo hacen, cambia tanto todo, que me parece que sería un buen ejercicio para tratar de hacer. Mira, este 8 de marzo lo podemos hacer. Cuestionar, parar un segundo antes de reaccionar, ¿no? Antes de hablar. Bueno, Chabela Cadenas, nos gusta muchísimo, de verdad, el trabajo. Cuando venía hacia aquí de camino, voy a contarlo, ¿no? La verdad es que no sé si estoy muy legítimo para contarlo, muy autorizado, pero lo voy a contar. Chabela ha pasado por delante de una iglesia que por aquí cerca, es una iglesia que es del Opus Dei. A las 8 menos 5 de la mañana estaba saliendo una auténtica avalancha de gente. Hoy es lunes, 8 de la mañana, una iglesia llena. Y cuando ha llegado y dice, oye, estoy absolutamente fascinada. Había una iglesia allí llena de gente. Digo, pues una iglesia del Opus Dei. Dice, pero la gente muy vestida para irse a trabajar antes de trabajar. Dice, esto sería un reportaje formidable. Sería un reportaje maravilloso. Y va a ser nuestro siguiente encargo, Chabela. Me parece absolutamente maravillosa la idea, desde el respeto como hace ella las cosas, con la sensibilidad que tiene, que la ha mostrado claramente, pero que nos enseñe el mundo, que nos enseñe cosas que ocurren a nuestro alrededor y en la que a veces no reparamos más que vistazos desde la ventanilla del coche. De verdad, Chabela, oye, me encanta esto, y me encanta además que vengas de vez en cuando y nos vayas contando el proceso de las cosas, y vamos viendo a ver qué más cosas podemos hacer. Va a depender un poco de los recursos que consigamos, pero te agradecemos muchísimo la aportación y te agradecemos muchísimo la ayuda. Gracias a ¿Te parece? ¿Te gusta la idea? Sí, eres muy de la cafetera, o sea... Yo es que la verdad, fíjate que no tomo café, ¿eh? Ayer hablaba con un amigo y me decía, tenemos que hacer la tetera, porque yo tomo mucho té. Pero bueno, estamos todos dispuestos a aprender. Yo estoy dispuesto a reflexionar sobre el asunto, la materia de la que nos venías a hablar hoy, sobre el feminismo, el machismo, las actitudes, las que sabemos, las que no nos reconocemos, pero tenemos. Yo estoy dispuesto a reflexionar sobre eso, y tú vas a tener que reflexionar sobre el café. Sí, voy a tener que reflexionar sobre el café. Pero ya verás cómo le acabas encontrando gusto. Me gusta el café, pero ya soy nerviosa yo en general. No está bien que yo tome café. Eso sí puede ser. Pero bueno, Amparaloya, Mediterranean, Hard Guitar, Andreu Romaní, Campalleiro, Maite Molina, Trasmasturies, tantas y tantas personas, Zarracuca, que forman parte de esta gran familia de la cafetera, que te da la bienvenida, Chabela, y nos vamos a marchar ya, dice Olga. Yo estoy con Chabela, yo soy tetera, si aquí cabe todo el mundo. Aquí una cosa que sí hemos aceptado y sabemos todos perfectamente es que no importa de dónde vengas, no importa lo que hayas hecho antes, aquí hay una gran familia dispuesta a acogerte, no importa incluso si no tomas café. Lo importante es que te sientas parte de esta gran familia. Hardy Useful, un abrazo muy fuerte. Juan, Rodríguez, Vita, a todos. Bueno, muchísimas gracias, Chabela. Hasta la próxima. Gracias, Fernando. Gracias, Emilio. Hasta mañana. Buenos días, hasta mañana. Bueno, gracias a todos. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.